realizar el trámite ante la Dirección General de Profesiones para efecto del registro profesional y la expedición de cédula, ya no lo vamos a necesitar. Y después del 1 de octubre, ahorita voy a explicar, tampoco lo vamos a recibir. Solo el título electrónico. Entonces, la universidad podrá entregar el título pergamínico y el alumno, el egresado, podrá entregárselo al papá, a la mamá, a la abuelita, es decir, terminamos, ¿no? Y seguramente terminará en la sala, o en el despacho, o en el consultorio, o en donde yo esté ejerciendo la profesión, ¿sale? Los profesionistas mexicanos y extranjeros con estudios en México que requieran duplicado de su cédula profesional, la pueden tramitar y les será expedida de manera electrónica. Después del 16 de abril de este año, o sea, la semana pasada, la Dirección General de Profesiones no volverá a emitir cédulas plásticas. Todas las cédulas que emita la Dirección General ya serán de manera electrónica. Quiero anticiparme, bueno, me voy a pegar a la presentación. Esta condición, esta estrategia, está dividida en 2 etapas. La primera tiene 4 fases y en la primera fase iniciamos una prueba piloto en la que en el Instituto Politécnico Nacional y el Tecnológico Nacional de México son los primeros. Ya hoy, egresados de ciertos generaciones y periodos de estas instituciones pueden ya tramitar su cédula profesional a través de la herramienta que conocerán en unos minutos más. La segunda etapa tiene que ver con el 1 de octubre, que es cuando la Dirección General de Profesiones solamente realizará los trámites a través del portal GovMX, cédula electrónica, que es donde se realizarán todos los trámites. Nosotros tenemos 52 trámites registrados en la COFEMER. De esos 52, 21 corresponden a los procesos de registro profesional y emisión de cédulas. Paulatinamente, todos los trámites se realizarán a través de este portal. Quiero señalar que hoy en este portal ustedes ya pueden descargar su CURP, su acta de nacimiento y hoy la cédula electrónica. Paulatinamente se incorporarán otros trámites, no solamente de la Secretaría de Educación, sino también de otras dependencias, precisamente para hacerle fácil al ciudadano el accesar a todos estos trámites. Todos los títulos profesionales o grados académicos anteriores a la entrada en vigor de esta reforma seguirán siendo válidos y contarán con todas las prerrogativas de la cédula. Recordemos que la cédula profesional no es un elemento de identificación, sino un certificado de una patente que nos acredita para poder ejercer la profesión que nosotros estudiamos. Entonces, muchos me han preguntado que por qué eliminamos esta condición, pues porque precisamente transgiversamos el objeto del registro profesional y la emisión de cédula. Las 4 fases, iniciamos la primera, que tiene que ver con una emisión de registro profesional y emisión de cédula y el duplicado de la misma. Esto ya es posible. Hoy 10.9 millones de profesionistas que ya tenían cédula profesional solo tienen que entrar al portal. Ahorita vamos a los requisitos y ahí podrán descargar en 5 minutos el duplicado de su cédula profesional. La segunda tiene que ver también con la atención de 2 instituciones, que es el Tecnológico Nacional de México y el Instituto Politécnico Nacional. La tercera fase es el resto de 7 instituciones, son 5 instituciones más, que es la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad del Valle de México, que son las instituciones con mayor matrícula a nivel nacional, continuarán en la etapa piloto. Después de esa etapa piloto nos iremos con todas las instituciones educativas del país y ese periodo concluye el 30 de septiembre de este año. Es decir, tenemos 6 meses
para que todas las instituciones, para que las autoridades locales alineen los procesos y procedimientos, modifiquen en su caso la reglamentación interna o estatal para que puedan ser acordes a esta modificación reglamentaria. En días pasados, el señor secretario de Educación Pública firmó oficios para las 32 entidades federativas dirigidos a sus gobernadores, precisamente cancelando todos los convenios de colaboración que teníamos previamente a eso, para darle marco y operacionalidad a esta estrategia. Si es necesario que en el marco de colaboración para la implementación de esta estrategia firmemos nuevos convenios de colaboración, la Secretaría de Educación Pública está en total disposición de hacerlo. Sin embargo, consideramos que con la modificación del marco regulatorio del reglamento, de la ley reglamentaria, ya no es necesario. Es importante que los jurídicos de las instituciones y de los gobiernos puedan hacer una validación o una evaluación de esta condición y en todo caso hacer las propuestas necesarias. Bien, ¿cuál es el procedimiento y formulación de la institución educativa o autoridad educativa? Inscribe a la vez que emite el título electrónico ante la Dirección General de Profesiones. Conformamos esta base de datos y entonces a través de un esquema de una aplicación en línea, el usuario a través de su CURP ingresa a esta base de datos. Cuando nosotros tecleamos la base de datos y, importante, validamos esta información con RENAPO, eso me parece importante señalar, porque la base de datos interactúa de manera automática con la base de datos de RENAPO y si el alumno o el egresado o el interesado tiene un error en la captura de sus datos personales, tendrá que acudir a RENAPO a hacer esa modificación, ya sea una letra, un número o un nombre. Deberá de no continuar con el procedimiento hasta no haber arreglado esa condición, porque si no, el título que va a registrar saldrá tal como está registrado en RENAPO. Entonces, de manera automática, cuando nosotros tecleamos el CURP, la herramienta extrae los datos generales del interesado y los plasma en la propia pantalla para que puedan ser validados. Una vez que valida sus datos, este interesado tiene que firmar con su firma electrónica avanzada o e-firma o fiel, como le quieren llamar, para que nosotros, el sistema, pueda asegurarse de que el interesado es realmente quien puede tener acceso a su información personal. ¿Qué es esa información personal? Cuando se valide y se registre en el portal, van a aparecer todos los títulos, diplomas o grados que han sido expedidos en su nombre: licenciatura, maestría, doctorado, especialidad, técnico superior universitario. Entonces el interesado lo único que tiene que hacer es seleccionar cuál es el que quiere registrar, si no lo ha registrado, o cuál es el que quiere duplicado, si lo que necesita es un duplicado. Y entonces de manera automática el sistema lo va a direccionar a la pantalla de pagos. Ya no va a haber condición de equivocación de que, oye, te faltó la compulsa, te faltó que te equivocaste de cadena de pago, de que no era título, sino que era maestría, porque el sistema automáticamente, de lo que hemos seleccionado, lo direcciona al importe exacto que tiene que pagar. A través de un medio electrónico, tarjeta de débito o crédito, podrá en el momento generar el pago. En unas semanas más, además de generar el pago con tarjeta de crédito o débito, también podrá hacerlo a través del portal bancario de su preferencia, o sea, el portal de su banco, o también tendrá la opción de imprimir una línea de captura, acudir a la institución bancaria que él considere, generar el pago en ventanilla y en 48 horas, ya una vez que el banco nos ha validado el pago a través del SAT y a través de TESOFE, podrá concluir el trámite. Pero si lo hace en línea,
en ese momento paga, y en el mismo tiempo en el que el banco nos valida ese pago, se emite la cédula electrónica. Hemos tomado el tiempo, nosotros decimos 5 minutos, pero en el tiempo que hemos tomado es en menos de 1, en donde vía correo electrónico recibe su cédula profesional o su duplicado de la misma. Es un trámite muy ágil, en promedio de inicio a fin tarda 5 minutos, y eso es uno de los grandes beneficios que hoy podemos tener de esta herramienta tecnológica. ¿Por qué? El interesado ya no tendrá que trasladarse del interior de la República o de otro país del mundo a realizar el trámite. Hoy lo puede realizar las 24 horas del día, los 365 días del año, desde cualquier lugar con acceso a internet. Varias veces me llamaban personas: oiga, estoy en Alemania, estoy en España, estoy en Holanda, mi trabajo, en la escuela donde estoy estudiando, me piden que por favor me emita una constancia de que yo tengo el nivel profesional en México. ¿Qué tengo que hacer? Pues primero, tiene que venir, o tiene que enviarle una carta poder habilitando a un tercero, dándole facultades para poder realizar el trámite, me tiene que hacer preguntas. Oiga, pero me urge para mañana. Bueno, pues salga hoy, ¿no? A ver, perdón el sarcasmo, pero imagínense lo que le representaba a una persona venir desde el otro lado del mundo a cumplir con un trámite completamente burocrático. Y luego, ¿qué sucedía? Que era una tragedia. Llegaban sin la documentación completa. Y entonces, ahora regrésese, ¿no? O vaya con la autoridad local, o con su autoridad, o con su universidad para que corrija, y entonces cuando termine, se perdían las oportunidades de trabajo, ¿no? Amén de los gastos de hospedaje, alimentación, transporte que esto le requería. Y entonces, si estaba concursando para una promoción o para ingresar a un mejor trabajo, pues la oportunidad se iba. Esta condición hoy, con la herramienta, está en el pasado, porque entonces de allá, desde donde se encuentra en Alemania, con sus mismos datos, ingresa y obtiene la documentación que le es requerida. Realiza el pago y entonces recibe vía correo electrónico su cédula. ¿Qué sucede? Bueno, la universidad todavía no emite mis títulos electrónicos. Yo egresé hace un año y no he hecho el procedimiento de registro profesional. Bueno, pues de aquí al 1 de octubre vamos a tener de manera paralela la operación de los dos sistemas, el presencial y electrónico. El presencial con los requisitos modificados en el reglamento, es decir, si la universidad ya validó y expidió un título, pues a una autoridad educativa que está precisamente dándole certeza al resto del trámite. Entonces, ahí en las oficinas de viaducto seguiremos recibiendo de manera presencial todos los trámites que ya fueron emitidos, ya sea en las modalidades de individual o validación electrónica o gestor tradicional. Entonces las universidades continuarán y los gobiernos de los estados continuarán hasta el 1 de octubre con la misma mecánica para tramitar el registro profesional y emisión de cédula profesional. ¿Cuáles son los requisitos que hoy pedimos? La solicitud, el título, diploma o grado y el pago de derechos federales. Y entonces entregaremos vía correo electrónico la cédula profesional. Si la tramitó individualmente, el correo electrónico con la cédula y el archivo XML serán entregados al correo electrónico del interesado. Si fue a través de una institución educativa o un gobierno del estado, se entregarán a esa institución educativa y entonces la institución educativa o el gobierno del estado tendrán que entregárselos a los beneficiarios. Al reducir el número de dictaminadores
el número de documentos a dictaminar y al reducir el tiempo que nos tomaba imprimir la cédula, entonces también estaremos reduciendo el tiempo de entrega de la propia cédula y del registro profesional. Lo que antes nos tomaba 4 o 5 meses, hoy nos va a tomar en manera presencial no más de 20 días. Lo que antes nos tomaba este tiempo, si es en la modalidad electrónica, hoy nos tomará 5 minutos. Entonces, la verdad es que el avance es importante, la transformación es grande y los necesitamos para poder difundir y también para poder contribuir en la alineación de los procedimientos de la información para poder transitar en este nuevo esquema de trabajo. La simplificación de requisitos, ya lo comentamos, que se elimina pues el acta de examen o constancia de extinción, el certificado global, la constancia de liberación de servicio social, los antecedentes académicos y las fotografías. Entonces, esto es justo el fondo de la modificación del reglamento del área reglamentaria. Hay quien nos ha dicho, ay, ¿por qué lo hacen de esa forma? Oiga, pues estamos simplificando las cosas. Entendemos que el cambio de paradigma de una transformación de estos alcances no lo vamos a lograr de la noche a la mañana, pero al menos los que estamos inmersos en el procedimiento conocemos y estamos conscientes de del gran avance que esto implica. El día de ayer visité ahí en las instalaciones de viaducto a mi equipo de trabajo para que me dieran un informe de cómo vamos. Y entonces me dijo, oiga, licenciado, es que recibimos una queja de un servidor público muy molesto, porque dice que él pagó 1,261 por una identificación de cédula y que ahora le vamos a entregar un papel. Le dije, no, a ver, pues es que hay que explicarle. Primero, nosotros no pagamos por un servicio. Nosotros estamos pagando por un derecho. Y el derecho no tiene nada que ver con si es plástico, con si es papel, con si es cartón o con si es un XML. Lo que nosotros estamos pagando es una patente, un derecho por una patente. Y no le estamos entregando una identificación oficial. Lo que le estamos entregando es un certificado para ejercer la profesión. Y eso es lo que hay que explicarle a los usuarios. Personalmente, yo traigo ya mi cédula en mi teléfono celular. Y esa es la intención, que cada vez los ciudadanos tengamos que cargar menos documentos para acreditar nuestros derechos. Documentos que además, electrónicamente, tienen mayor validez que incluso los documentos autógrafos. Porque además de que son autoverificables, nos direccionan de manera automática a las bases de datos de donde obtenemos el origen de la información. Les platico. A finales del ejercicio 2017 le hicimos unos cambios a la cédula. Ustedes ni se enteraron porque no los difundimos. Tenían que ver con los caracteres de seguridad de la misma. Los cambiamos de posición y les adicionamos algunos. Entonces teníamos 22 caracteres de seguridad. Salieron ya las nuevas cédulas con mi firma, con la firma de su servidor, y empezamos a entregar estas cédulas modificadas. No voy a decir el Estado de la República, pero unas semanas después, un mes después, me llamó un funcionario de este estado y me dice, oiga, tenemos un requerimiento del Ministerio Público de la Federación porque nos pide que dictaminemos unas cédulas que presumiblemente son apócrifas, pero no son cédulas de nosotros, sino son cédulas de la SEP. Entonces, ¿nos puede ayudar? Sí, cómo no, a ver, mándenoslas o mándenme una foto y con verla yo le digo, sí, yo la traigo aquí en mi celular, pues mándemela. Pum, efectivamente una de las cédulas nuevas con los nuevos caracteres de seguridad ya era apócrifa.
tardamos más en hacer la modificación de seguridad de los plásticos que lo que a los pseudoprofesionistas les tomó modificar. Entonces, con la cédula electrónica, los caracteres de seguridad no están en el documento, sino en la base de datos, que a través de un lector de código QR o a través de un lector de código de barras, de manera automática nos direcciona al Registro Nacional de Profesiones y ahí podemos validar si el usuario, si el profesionista es legítimo o no. Entonces, la verdad es que sí tenemos que cambiar el paradigma del plástico, pero la verdad es que los beneficios de la cédula electrónica son mucho mayores que usarla para que nos cambien un cheque en el banco. Entonces, la verdad, si este es el caso, pues usemos nuestro INE, acreditémonos a través de él, que esa sí es una identificación oficial, con fotografía. Y la cédula profesional, ¿saben qué hice? Yo ya la imprimí, porque además eso también es a decisión propia, y la voy a tener colgada en mi oficina, porque incluso tampoco es práctico estar cargando la representación gráfica de mi cédula profesional. Aquí están algunos de los beneficios que les he platicado y todavía no termino, ya casi. Denme un segundo. Cuando nosotros hacemos uso de nuestros derechos ciudadanos, no solamente el gobierno está cumpliendo con una obligación constitucional, sino además nosotros tenemos las garantías que precisamente el gobierno tiene que ofrecernos. De los 450,000 usuarios enojados, molestos, porque la Dirección General de Profesión no les había cumplido en tiempo y forma, hoy solo me faltan 5,000. 5,000 que en el transcurso del mes que queda finiquitaré. Ayer en la noche enviamos 40,000 cédulas profesionales por correo electrónico. Esta condición nos lleva a tener usuarios satisfechos, nos lleva a generar condiciones de niveles de servicio de excelencia, pero la Dirección General de Profesiones no puede sola. En la segunda fase de implementación de la misma, vamos muy de la mano con la de GAIR y queremos ir muy de la mano con los gobiernos estatales, porque necesitamos darle certeza a estas condiciones que son obligatorias por ley. Entonces, la legalización de los documentos electrónicos también son facultad de las autoridades locales. La autenticación de estos documentos también son facultad de la de GAIR. Entonces, el proceso está directamente ligado con ustedes. En esta primera fase todavía no, pero es cuestión de unas semanas en donde tendremos que convocarlos precisamente para ver de qué forma van a autenticar o van a legalizar los documentos sobre los cuales ustedes tienen atribuciones. Primero, nosotros vemos un área de oportunidad para poner en orden a todas las instituciones educativas que no tienen actualizados los catálogos, sus procesos, sus procedimientos. Y esta es la condición, porque si no lo hacen de aquí al 1 de octubre, ¿qué creen? Ya no les vamos a recibir la documentación. Y entonces tendrán la presión de todos los alumnos. Pero ya no le van a poder echar la culpa a la Dirección General de Profesiones, que es como normalmente sucedía. Entonces, si estamos claros, en alguna parte, sobre todo con el rezago, y ahí no nos cuesta, lo teníamos, éramos ineficientes, recibíamos en promedio 40,000 solicitudes al mes y desahogábamos 25,000, entonces pues, 15,000 se iban quedando
y que se iban sumando mes con mes, pues hasta que llegamos a las 200,000 que nos entregaron ahí pendientes, ¿no? Vamos a ver el siguiente y después de ello solamente daríamos intervención para algunas preguntas y respuestas. Cédula profesional electrónica. A partir del 16 de abril de 2018 arranca la emisión de cédula profesional electrónica en un formato nuevo, seguro y válido en todo el país. ¿Qué elementos contiene el nuevo formato de cédula profesional electrónica? Cuenta con 4 apartados. El primero de ellos, relativo a los datos administrativos de registro, en donde se encontrará el número de cédula profesional, la clave única de registro de población, la entidad de registro, el libro, foja, número y tipo. En el segundo apartado se localizan los datos del profesionista, tales como su nombre, primer y segundo apellido, nombre del programa y clave de carrera respectiva proporcionada por la Dirección General de Profesiones. En el tercer apartado se asentarán los datos de la institución educativa de procedencia, como nombre y clave de la institución proporcionada por la Dirección General de Profesiones, fecha y hora de expedición del documento, el fundamento jurídico para la emisión electrónica, la descripción de la cadena original del documento y la firma electrónica avanzada del servidor público facultado. En el cuarto apartado se ubican los elementos de seguridad, de verificación y autenticidad de la cédula profesional electrónica, tales como el sello digital de tiempo y la dirección www.gov.mx/cédula profesional, en donde se podrá verificar el contenido del documento. También podrás hacerlo a través de cualquier aplicación de lectura de código QR que se podrá descargar de forma gratuita en un teléfono móvil. ¿Y las cédulas profesionales en el formato anterior son válidas? Sí. Todas las cédulas profesionales expedidas por la Dirección General de Profesiones son válidas. Y para transitar plenamente a la cédula profesional electrónica, una vez que tu institución educativa cumpla con el estándar de título, diploma o grado académico electrónicos, estarás en la posibilidad de realizar tu solicitud totalmente en línea. Por tanto, durante este periodo de transición, que durará hasta el 1 de octubre de 2018, las cédulas profesionales electrónicas se expedirán con base en los documentos físicos originales o con documento electrónico acorde al estándar de título, diploma o grado académico, los cuales son plenamente válidos para acceder al servicio de registro y expedición de cédula profesional electrónica. Ahora ya conoces el nuevo formato de la cédula profesional electrónica. Más fácil, rápido y seguro. Bien, este es un esfuerzo que inició a finales del ejercicio pasado, noviembre de 2017, y que ha involucrado no solamente a muchas personas de la Dirección General de Profesiones, sino a muchas personas de la Secretaría de Educación Pública. Las áreas tecnológicas han formado parte fundamental de esta estrategia. Las áreas técnicas, la opinión jurídica, por supuesto no las puedo dejar de lado, pero aún nos hace falta ustedes. Necesitamos, les pedimos que por favor, urgentemente, descarguen el estándar de título electrónico. Ese es el documento de trabajo fuente. Proporciónenselo a sus áreas de servicios escolares, a sus áreas de informática, porque en la medida en la que estén listos para migrar la información es como se estarán incorporando a esta estrategia. De la publicación en el Diario Oficial de esta modificación a la fecha, me han llamado infinidad de rectores, infinidad de subsecretarios, infinidad de secretarios. Es más, al secretario, los gobernadores le han dicho: secretario, ¿cuándo nos subimos? Nosotros no tenemos la fecha, la tienen ustedes. Cuando hayan podido estandarizar sus bases de datos para enviarnos a nosotros la información, en ese momento se incorporarán. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Sí, por favor. Buenos días. Felicidades a usted y a todo su equipo. De veras, esto es de valientes. Había muchísima corrupción en el proceso y este es un avance extraordinario. Nosotros lo vivimos cada día en los estados. Y la pregunta es,
el alumno está obligado a tramitar el pergamino, le cuesta 30,000 pesos. Los más baratos son de 8,000 pesos en las escuelas normales públicas. Entonces, pienso yo que debería de haber en algún documento establecido si el alumno está obligado o no a tramitar el pergamino. Ese es el negocio de todas las instituciones. Y usted lo vio en las reuniones con la prueba piloto. No había problemas con la cédula electrónica. Había problemas con no recibir los recursos del pergamino. Entonces, sí hay que apoyar a nuestros alumnos porque en media superior y superior están desprotegidos y hay que poner un alto, así como que se hizo, para que ellos puedan determinar si quieren o no colgar su papelito en la sala. Digo, a 30,000 pesos, pues hay que verlo. Otra pregunta es, necesitamos un calendario, Rick, para subirnos al proceso. Usted sabe que todavía tenemos cédulas en trámite en los estados. Nosotros tenemos firma pendiente de nuestra autoridad y queremos saber qué fecha va a ser el último día en los estados para recibir esto. También la obligación de las instituciones de validar. La norma establece que ellos tienen 120 días, que es una norma muy vieja de control escolar, pero que es válida. Tenían 120 días para recibir el antecedente, el certificado de prepa, ¿verdad? Validarlo y ya darle continuidad al alumno en sus estudios. Esto no lo hacían las instituciones. Ahora les vamos a pedir que lo hagan porque es responsabilidad de ellos, ¿sí? Hay mucho certificado falso en bachillerato, mucho líquido. El del acuerdo 286 es el que lleva en primer lugar, mucho falso. Entonces, sí es importante que establezcamos un acuerdo con las instituciones. Nosotros lo vamos a hacer en el estado, pero necesitamos el respaldo de ustedes para que ellos hagan la primera revisión y claro que nosotros también supervisaremos por el problema que tenemos con la cantidad de documentos apócrifos. Y por último, ¿sí? Le pido, yo sé que tengo mucha coordinación con DEGAIR, pero derivado de este problema de documentos apócrifos, se nos genera la violación de sitio. Usted sabe que le mandé un trámite, no se pudo dar, yo entiendo las razones de usted, pero ya tengo más trámites en proceso y sí necesitamos un procedimiento para apoyar a los muchachos, ¿sí? Y que ellos puedan continuar sus estudios. Gracias y nuevamente felicidades a usted y a la Secretaría de Educación. Si les parece bien, contesto lo que son atribuciones de la DGP y le cedo la palabra a la maestra Corres para que ella amplíe la respuesta. En el caso de lluvia, y por eso es importante que modifiquemos, que revisemos las publicaciones en el diario oficial, porque de acuerdo con la publicación ya no tiene problema, ya no tiene problema. Sí le estamos ayudando. A ver, el objeto de esta modificación no está orientado a ayudar a las instituciones educativas, sino totalmente a los jóvenes, a los egresados, a los que nos interesan. Si ellos toman la decisión de solicitar el servicio que proporciona la institución educativa, eso no es nuestro problema. ¿Qué sí es obligación de las instituciones educativas? Si ellos quieren que la Dirección General de Profesiones les registre los títulos y les emita las cédulas, tendrán la obligación de emitir los títulos electrónicos. Eso sí es obligación. Lo otro, pues depende del alumno y depende de la universidad, que ahorita la maestra aclarará en ese sentido. A ver, ¿qué es la esencia? ¿Cómo las autoridades locales y la DGP van a coadyuvar para la implementación de esto? No quiero hablar mucho al respecto, porque más tardamos en decirlo
que en lo que los malosos encuentran cómo cambiar las situaciones. Pero esta condición de todos los que han obtenido una cédula profesional legal, legítima, pero con antecedentes ilegítimos, también está contemplada en esta estrategia. No en este momento, ¿sí? Pero por supuesto que no vamos a permitir que pseudo profesionistas se acrediten como tal y que además estén poniendo en riesgo la integridad, la salud, los bienes de la ciudadanía. Entonces, ¿cómo lo vamos a cerrar? Cuando el 100% de las instituciones educativas hayan emitido sus títulos electrónicos. Cuando podamos completar el esfuerzo que tiene SIGED para incorporar las bases de datos, no solamente de bachillerato, preescolar, primaria, también estarán incorporadas en esta base de datos. Algo que no existía y que estamos haciendo el esfuerzo importantemente por incrementar. Esta es una estrategia permanente, llevamos un avance importante, sin embargo también hay que reconocer, nos hace falta todavía mucho. Necesitamos los títulos históricos de todas las instituciones educativas y a partir de la fecha que las instituciones educativas empiecen a emitir los títulos electrónicos. Por favor, Marisol. Gracias, Israel. Bueno, voy a hacer algunas precisiones que ya hemos comentado a lo largo de la jornada y después algunas inquietudes ya respecto de lo que estamos haciendo en DEGAIR. Si observan, toda la jornada ha sido digitalización, desde el acta de nacimiento, hemos hablado de los certificados, etcétera. Y la visión que tenemos de referir cualquier tipo de documento o constancia a una base de datos que nos permita, con la solidez que se va a ir formando con el tiempo, una base de datos no se genera de la noche a la mañana, se construye con la información que retroalimenta las instituciones a un documento seguro y verificable, ¿no? A través de los sistemas de QR y los sistemas de seguridad. La parte 1. La parte 2. Todo este proceso de digitalización va de punta a punta. Sin embargo, la decisión institucional, no fue de DEGAIR, es una decisión institucional, es de la última parte del proceso al principio. Empezamos con cédula profesional, con la problemática que ya mencionó el licenciado Israel, y vamos, título va completamente de la mano, certificado de educación superior, bachillerato, en medio. Tenemos un tema en medio, son muchas las modalidades, muchas las formas y muchas las autoridades que intervienen, pero todo lo estamos normalizando en un solo proceso, se va a sistematizar, se va a normar y se le va a dar una claridad y transparencia. El enfoque de todo este proceso de sistematización es definitivamente beneficiar al alumno, beneficiar al estudiante, disminuir tiempos, disminuir costos, no quise que se vuelva un trámite gratuito, son pagos de derechos que están establecidos en ley, que ni siquiera determina la Secretaría de Educación Pública. Esa es la parte 1. Y obviamente nos va a disminuir brechas de corrupción en todos estos temas y también el tema de la generación de documentos apócrifos. Aunque yo haga un copy-paste del QR, del código barra, lo que les mencionaba ayer, de la firma electrónica y lo pegue en un documento, un PDF, para que sí parezca, a la hora de verificar con el código de QR la base de datos y no encontrarlo, definitivamente es un documento apócrifo. Esa parte es muy sencilla. La otra parte de la emisión del título papel es un tema profundamente debatido al interior de aquí de SEP, también con las instituciones que han participado en las pruebas piloto, tanto de la cédula profesional como del título y como del certificado, que nosotros también estamos en el proceso de emisión. Hemos hablado mucho de la globalización, del internet, ayer eché ahí un rollo de paradigma que rompió el internet, de la movilidad académica, de la innovación, de la tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy los jóvenes en el tema de la movilidad y de la innovación son ciudadanos del mundo. Difícilmente tenemos un joven que no se mueva de ciudad en ciudad, de trabajo en trabajo, en un corto tiempo. Yo les digo de manera broma a mis alumnos, no tienen domicilio fiscal jóvenes, ya hay fuentes universales de tributación, es un poco de broma. Pero no me imagino un joven que se mueve día a día con un pergamino de uno por uno, cargando con su pergamino, llegando con su pergamino o con su maleta para la apostille y para irse a trabajar a una empresa global. Absurdo, absurdo. Todo lo vamos a referir a una base de datos, a un documento. Si yo quiero colgar el título bonito para mi abuelita, para mi mamá, para mi papá,
lo imprimo y tendrá su costo por el material, por los amanuenses, por la tinta, por lo estético. Ya eso va a quedar en la libertad de quien quiera. Pero ese documento pues es simple y sencillamente una cuestión emocional o simbólica. Créanme que la dinámica de hoy, los jóvenes ya están muy acostumbrados al tema del no papel, a no enmarcar, a no título, a no fotografía. O sea, sus álbumes los suben a la nube y tienen ahí sus propias páginas de fotografías, ya no tienen los álbumes que teníamos nosotros o la abuelita. Entonces son paradigmas que hay que romper y paradigmas que tenemos que ir avanzando, y nosotros como autoridades o las instituciones pues deben de ir filtrando, y la verdad los jóvenes van a estar más contentos. Ahora, cuando hay un cambio de paradigma, tenemos que cohabitar en dos procesos. ¿Por qué? Porque hay una transición. Ayer discutíamos de que cuántos títulos voy a emitir en este ciclo, si 1000, si 500, si 200, y si ya, ¿para qué mando imprimir si van a ser digitales? Bueno, habrá trámites anteriores, esquemas anteriores que nos van a obligar a llevarlo a la tradicional, pero entre comillas, porque en lugar de ser un documento electrónico jalado a una base de datos, va a ser la misma plantilla con la misma información que se tendrá que cargar manualmente, pero que también se va a ir acumulando a la base de datos. Entonces, es un proceso. Estamos trabajando en la modificación de todas las normas de control escolar. Téngannos paciencia, la tecnología va más rápido que la norma y ustedes lo saben, pero vamos a hacer un esfuerzo para que cuando concluyan todos los procesos de sistematización y se publiquen los formatos, ya la norma esté lista para que ustedes, como responsables de las normas, de la aplicación de las normas de control escolar, ya puedan operarlas de manera correcta. Gracias. Buenos días. Nada más una pregunta muy simple. ¿Van a seguir haciendo trámites en ventanilla con cita, por medio de cita, o cómo se van a manejar? Como sí, venía diciendo. Tal cual como lo venimos haciendo hasta ahorita, nada más sí es importante tener. La fecha límite es el 30 de septiembre. Eso era todo, gracias. Sí, buenos días. Armando desde Sistema Baja California. Felicidades, es un gran avance para todos. Va a ser una reducción de trabajo inicialmente. Va a costar trabajo, pero creo que el beneficio va a ser muy grande. El día de ayer acabo de recoger 3.000 cédulas de títulos de técnico de egresados de media superior. El 15% aproximadamente son menores de edad, no tienen los 18 años. Estos alumnos, no estoy seguro, pero creo que no van a poder conseguir su firma fiel. ¿Qué va a pasar con estos casos? No, claro que pueden conseguir su fiel. A ver, la firma electrónica, nosotros cuando decimos firma electrónica, luego pensamos en impuestos y luego pensamos en SAT. Pero efectivamente la autoridad que la emite es el sistema de admisión tributaria, pero no, por supuesto que nosotros podemos conseguir nuestra firma electrónica. Nada más es importante señalar que nos vamos a dar de alta sin ingresos, es decir, no vamos a tributar todavía precisamente por esta condición. No se necesita tener ingresos para poder obtener su cédula, su firma. Estamos teniendo campañas, el SAT está totalmente dispuesto a ayudarnos con esta condición. Digo, va a ser difícil que pongamos módulos en el interior de la República. Hay que tomar el tiempo precisamente para poder ir y obtener este documento. Para las universidades más grandes, el SAT nos está ofreciendo poner módulos para la emisión y entrega de estas firmas electrónicas en estas universidades. Lo que yo diría, a ver, Marisela, si me quieres ayudar. Marisela viene del SAT, así que ella pues conoce mucho mejor esta información. Hay 67 oficinas de servicios al contribuyente a nivel nacional. Probablemente el mes de abril no sea el mejor mes para ir a obtener mi firma. El SAT está en plena campaña de declaración anual que concluye el día último de abril. Entonces yo les recomiendo que a partir de 1 de mayo empiecen a hacer ahí una campaña masiva para la obtención de firmas. Es con toda certeza que el SAT va a dar las facilidades para instalar inclusive módulos en los lugares más críticos. Y cualquier duda, pues con mucho gusto los podemos apoyar. No es nuestra facultad, pero sí tenemos una estrecha vinculación con el SAT para este tema. Sí, los podemos ayudar con muchísimo gusto. Nada más un comentario con respecto a la aceptación social de los documentos. Cuando se inició con el certificado electrónico de normal, la inspectora me hizo un gran reclamo, se molestó, casi me aventaba el documento y me decía, ¿cómo puede ser que hayamos llegado a esto? Después de que estudiaron y les vamos a dar una hoja, y me dijo muchas cosas y
me auguraba un gran problema con los alumnos. Le pedí que de todos modos difundiéramos, avisáramos, tuvimos reunión con directores. Al final, cuando ya se entregaron y vi a los directores después de graduaciones y todo esto, les dije, ¿hubo alguna inconformidad o reclamo? No, maestra, les informamos a los alumnos y no hubo ningún problema. Sobre todo por la incomodidad de que ya no había fotografía. Por los alumnos no hubo ningún problema. ¿Por qué? Porque ellos ya están acostumbrados a este tipo de manejo de las situaciones y para ellos fue mucho mejor, más rápido y todo estuvo en tiempo. Gracias. Esta es una condición generacional y a los que nos está costando más trabajo son a los de antes, perdón, para no herir susceptibilidad, pero los jóvenes, ellos son los principales. Miren, ayer leí una nota